Desde sus orígenes, el ser humano se ha valido de herramientales para facilitar sus trabajos y lograr aquellas cosas que no podría realizar utilizando solamente su cuerpo. Y es por ello que éstas han ido evolucionando conforme a las demandas humanas han ido creciendo. Con el tiempo, todas estas mecanismos sencillos se han ido combinando hasta formar los mecanismos modernos de hoy en día. Todo ello pasamos desde la época antigua hasta los egipcios y griegos, donde destaca Arquímedes, que fue el que elaboró grandes tratados sobre matemáticas y estudios sobre los mecanismos, como la palanca, que implementó en muchas funciones, o su célebre tornillo de Arquímedes. Todas estas máquinas primordiales, sencillas, se acoplan en los tratados de física bajo el nombre de máquinas simples. Las más básicas son palanca, polea, plano inclinado, cuña, tornillo, rueda y torno. Cuando a este último no hay que confundirlo con la máquina herramienta torno, el cual es una composición de un gran número de máquinas simples y de mecanismos más complejos. Estas, si bien se denominan máquinas simples, en el estudio moderno de mecanismos podrían ser considerados simplemente mecanismos, ya que una máquina es un conjunto más sofisticado de mecanismos y lleva mayor potencia. En el ejemplo de esta imagen se aprecia un tornillo de banco. Es una prensa que sirve para sujetar materiales mientras se les elabora un corte o un trabajo. Como podemos observar, se compone principalmente de un tornillo y de una palanca. Aquí estamos utilizando estas dos máquinas simples. Y la propia máquina que está cortando la pieza podría considerarse en gran parte una cuña. Y bueno, así posteriormente, combinando más de estos mecanismos sencillos, vamos a lograr mecanismos mucho más complejos, incluso implementando ya otras técnicas, otras áreas del conocimiento. En este ejemplo de aquí, estamos apreciando un conjunto de poleas y un torno. Este es el torno que se refiere en el estudio de máquinas simples, un barril o un cilindro en el que se va a enrollar una rueda para levantar un peso más pesado, un peso mayor. Entonces este componente llamado polipasto va a realizar esa función. Bueno, aquí pudimos ver su funcionamiento. Una máquina, entonces, como ya introdujimos, es un conjunto de elementos mecánicos, electrónicos e informáticos que a partir de una entrada de potencia y de datos la transforman en un trabajo. Aquí podemos ver también máquinas herramientas que son puramente mecánicas, sobre todo las primeras, como las grandes máquinas de vapor de la primera revolución industrial. Posteriormente, en la segunda revolución industrial, ya se le introdujo el implemento de electricidad, como motores eléctricos o relevadores para facilitar el trabajo y la automatización. Ya posteriormente se empezó a utilizar la informática en las máquinas. Con esto ya se van a interpretar algunos datos, datos de entrada, y se van a procesar y por medios electrónicos se van a mover elementos mecánicos que realizarán el trabajo. Este mecanismo de aquí es un mecanismo corona tornillo sin fin. Va a transformar el movimiento de esta manera. El movimiento de entrada es un movimiento circular y el de salida sigue siendo circular. La transformación del movimiento es que quedan cruzados los ejes y aumenta el torque, aumenta la fuerza de salida. Como podemos apreciar, aparte de que aumenta la fuerza de salida, el precio que se pagó, aparte de las pérdidas de potencia por la fricción, es que la velocidad va a disminuir. Aunque muchas veces también eso es ventajoso, muchas veces se busca eso. Y bueno, ya acoplando esto, podríamos tener otra definición. Es un sistema destinado a transformar, procesar o transmitir una materia prima, movimiento e información.
como en el caso de las máquinas de control numérico. En este ejemplo, vamos a ver cómo a través de una entrada de datos se va a procesar por medios electrónicos y después se pasará una etapa de potencia eléctrica, que a su vez transmitirá su energía a medios mecánicos. Aquí podemos ver donde se introducen los datos en esta memoria SD. El control va a procesar dichos datos y los va a convertir en señales eléctricas. Señales eléctricas que serán amplificados por una etapa de potencia que posteriormente llegará a los motores. Y dichos motores van a hacer que se muevan los mecanismos que realizarán finalmente el trabajo. Aquí rápidamente podemos ver algunas máquinas simples de las que hemos tratado, como los tornillos que están aquí, los tornillos sin fines. La herramienta es una cuña, como en el caso como ya se había introducido. Y bueno, continuemos. Los mecanismos van a ser entonces la parte que transmite y transforma el movimiento y la potencia. En este ejemplo vamos a ver cómo el movimiento circular producido por estos motores se va a transformar en movimiento lineal dentro de aquí de un mecanismo llamado mordazas. Y este otro motor, un movimiento radial, lo va a transformar en otro movimiento radial, pero de menor magnitud, pero de mayor fuerza. Bien. Todo esto se logró, por supuesto, utilizando mecanismos, que son extensiones de estas máquinas simples. Por ejemplo, después vamos a ver que estos elementos se podrían considerar palancas. Incluso los engranes se pueden estudiar mediante el concepto de palanca, a pesar de que son totalmente circulares. Pero eso lo iremos viendo en el futuro. Entonces, los elementos mecánicos más básicos son, primeramente, la bancada, que es el elemento principal que soporta a todos los demás mecanismos. Es la base, el soporte fundamental. La bancada a su vez se puede componer por muchos más elementos más pequeños, como esta estructura de aquí. Es la bancada y si observamos está soldada a un gran número de elementos. Esta otra son fragmentos de otra bancada, son secciones de otra bancada. Se ensamblarán y formarán el conjunto total de lo que será el soporte principal. El símbolo de bancada es este que aparece aquí, una línea con varias diagonales. Simboliza el elemento fijo. El primer elemento móvil que veremos se le denomina manivela. Una manivela es en esencia una palanca al cual uno de sus extremos está fijo al elemento, a la bancada, pero permitiéndole girar. Entonces, la manivela tiene un movimiento circular puro, es de lo que se caracteriza. Y al menos tiene otro eje, otra junta donde va a ir un eje para aquí conectarse con otro mecanismo. Y bueno, eso, el símbolo de la manivela es este. Simplemente es una barra con dos barrenos en donde irán las juntas que lo conectarán con el resto del mecanismo. Aquí puede haber más juntas, más conexiones, si así lo requiriera el mecanismo. Y como les dije, es movimiento circular puro. Y al ser movimiento circular puro, tiene principalmente dos velocidades, la velocidad tangencial y la velocidad angular. Este sería otro símbolo que puede recibir la manivela, ya un poco más elaborado. Este otro que vemos aquí más pequeño es el elemento fijo que se conecta a la bancada, donde va a ir fijo uno de los extremos de la manivela. Aquí vamos a observar cómo trabaja una manivela pura, simplemente. Ahí vemos su movimiento circular. No necesariamente son 360 grados, puede ser un ángulo menor.